Hoy vamos a tocar un tema que no es desconocido, pero que tal vez en medio de la confusión de estos últimos tiempos se ha convertido en algo bastante lejano. Pareciera que los cristianos no están muy apegados a la vida eterna, pero sí están apegados a esta vida. Parece que algunos o muchos cristianos están viviendo como los mundanos, afanados, turbados, llenos de estrés y otras muchas cosas, pero sobre todo defienden que son cristianos. Pero es que la palabra es clara. En Efesios 4:17 en adelante se nos va a hablar de la nueva vida. Dije mal, no se nos va a hablar. Nos va a hablar nuestro Padre Celestial, nos va a hablar el Espíritu Santo directamente a nuestro corazón para que examinemos qué tanto entendemos sobre el tema y qué tanto lo estamos poniendo en práctica. Efesios 4:17 nos dice, esto digo, lo dice Pablo, pues y afirmo juntamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Voy en el versículo 20. Pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, que está corrompido, dice Reina Valera del 60. Versículo 23, y que sean renovados en el espíritu de su mente y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Pues bien, hermanos, este tema, aunque se toque 1000 veces, siempre va a quedarnos dando vuelta en la cabeza porque es un tema completamente espiritual y la razón humana no es capaz de comprenderlo plenamente. Entonces, tenemos que meditarlo en el Espíritu, con la ayuda del Espíritu y sobre la palabra, para comprender qué es lo que se nos está queriendo decir. Ah, sí, mire, pastor, yo ya sé que usted va a tocar el tema del viejo hombre y del nuevo hombre, y que yo no puedo ser más viejo hombre y que tengo que ser nuevo hombre. Muy bien, muy bien. Sí, pero ¿cómo se hace eso? La palabra es clara, es sencilla. Somos nosotros los que no tomamos las cosas en la forma adecuada, como dice allí. Porque si hiciéramos tal cual, como está aquí, al pie de la letra, esa palabra tiene que cumplirse en nosotros. Si realmente estamos rendidos al Señor y le decimos, Padre, haz esto en nosotros, óbralo, el Señor lo va a hacer. Pero es que hay una parte nuestra que no confesamos muy abiertamente porque nos da vergüenza, pero a veces parece que defendemos el derecho de amar un poco esta vida y amar muy poco la vida eterna. O sea, amamos un poco la vida terrenal, pero la vida eterna no la asumimos como lo que debiéramos. Para allá vamos. Hablando de Turquía y de Siria, las noticias son contradictorias. En algunas partes nos hablan de 14.000, otros dicen que ya casi 20.000. Lo cierto es que, si mi memoria no me engaña, en el año 99, creo, hubo un terremoto parecido con 17.000 muertos. Lo más seguro es que este terremoto supere ampliamente las muertes de hace 30 años, casi 22, 23 años. Ustedes pueden imaginarse
en un momento dado, estas personas, creyendo que están en la religión correcta, trabajando para obtener el día a día, con carros como los tenemos nosotros aquí, tal vez un poco más deficientes las habitaciones porque ellos no estaban cumpliendo bien con los requerimientos antisísmicos. Pero en términos generales, aparte de vestimenta, de ciertas costumbres y de religión, son los mismos seres humanos que viven en Colombia. Y en un momento dado, una fracción de minutos, la tierra tiembla y 20.000 personas suben al cielo en una fracción de segundo, ¿sí? O de minuto. 20.000 personas que estaban vivas, al siguiente minuto ya están muertas, presentándose ante la eternidad. Yo me pregunto qué pasaría si ese terremoto ocurriera en nuestra patria. ¿Qué pasaría con aquellos que se dicen tan religiosos, que defienden su religión con argumento limpio? Yo nací así y así me muero. No se admiten aquí cristianos evangélicos. Hemos visto avisos en tiendas. Y igual que los musulmanes, murieron y oh sorpresa, cuando vuelven a abrir los ojos, están en el reino del Dios eterno que les expresa claramente: ustedes no creyeron en el Dios que era. Bueno, eso con los gentiles, pero con los cristianos, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si uno de nosotros muriera en una catástrofe? Cada uno de nosotros, ¿a dónde iríamos? Porque la palabra es clara. Dice, versículo 17, esto digo, pues, y afirmo juntamente con el Señor. Está hablando con autoridad del cielo, autoridad de Jesucristo, que ustedes ya no anden, a pesar de que al empezar la carta a los Efesios les estaba diciendo que daba gracias a Dios por su fe. Aquí vuelve y los exhorta, porque ese es el corazón del pastor, no dejar que nadie se duerma sobre los laureles. Y esta actitud pastoral es bastante pesada y aburrida. Ustedes han visto que muchos llegan al grupo, duran 3, 4 reuniones y se van. Quizás tuvieron muchas cosas que hacer, no se volvieron a acordar, se les rompió la rutina, lo que fuera, o quizás algo que se dijo de la palabra no les gustó, o no les gustó el estilo del predicador, o las revelaciones que se hablaron les parecieron escandalosas, o estaban buscando otro tipo de verdad, no volvieron. ¿Ustedes cómo creen que estos cristianos que andan así de iglesia en iglesia, porque eso pasa, se van a presentar delante del Señor? Aquí Pablo está diciendo, ya no anden como andan también los gentiles. Ya no anden quiere decir, cambien de conducta. Para cambiar de conducta se necesita cambiar de actitud. Para cambiar de actitud se necesita cambiar de hábitos. Y para cambiar de hábitos se necesita cambiar de pensamiento. De eso es lo que nos va a hablar. Un cambio profundo de pensamiento, que es lo que la palabra continuamente nos exhorta, para que nuestra mente no viva en las costumbres, las rutinas, en las repeticiones en las que hemos vivido. Eso incluye prácticamente todo. Tienes que reexaminar cómo comes, qué comes, cuándo comes, qué televisión ves, por qué la ves, para qué la ves. Tu celular, ¿qué es? ¿Una herramienta de qué? ¿De trabajo o de distracción? ¿De perturbación? ¿O hasta de cosas peores? ¿Cómo son tus pensamientos? ¿Cómo ves a tu pareja? ¿Cómo ves a tus hijos? ¿Lo mismo que los veías hace un año o que hace 5 años? Entonces, no necesito ser profeta para decirte que si es así, que si no ha evolucionado, tu forma de pensar sobre tu esposo o esposa, vas a tener no los mismos siquiera, sino peores problemas que los que tenías hace un año.
porque la relación de familia, de pareja, se mejora en la función en que el cabeza de familia y la cabeza de familia, hombre y mujer, están reestructurando su mente de acuerdo a una verdad. Es que no se trata simple y llanamente de amoldar a la Biblia como si fuera un libro más, sino que la Biblia es la verdad de Dios. Entonces, si mi pensamiento no está conforme a la Escritura, a la Biblia, a la palabra de Dios, mi pensamiento está cayendo en errores, en medias verdades, está siendo utilizado por Satanás. Ya no anden, así como andan también los gentiles. Todos estos 20.000 personas que murieron eran gentiles, creo yo, en su gran mayoría, aunque hay un movimiento subterráneo en que el Señor no se queda quieto en estas tierras y hay ex musulmanes que se han vuelto cristianos. Son pocos, siguen siendo pocos. Entonces, la mayoría de los que murieron en su mente gentil, en su mente apartada del verdadero Dios, en su mente llena de argumentos en contra del cristianismo. Así como andan también los gentiles. ¿Cómo? En la vanidad de su mente. Esta palabra es absolutamente importante hoy para ser entendida, porque vanidad de la mente es un concepto que es nuevo, nos lo dice la Escritura. Y según el diccionario Nelson, en el Antiguo Testamento, vanidad es la traducción de una palabra que da la idea de vacío, insustancial y transitorio. Es decir, una mente vana es una mente vacía. ¿Que no está pensando? Claro que está pensando. ¿Qué? Pensamientos vacíos. Uy, mi televisor ya no está tan grande como el del vecino. Uy, mi televisor tiene que ser cambiado porque ya tiene 3 años de uso. Uy, mi celular también. Pensamientos vanos, que no tienen nada que ver con la vida eterna. Se levantan por la mañana con la mente en la vanidad. Con más frecuencia, dice Nelson, se traduce vanidad por la palabra hebrea que denota lo que no es, lo falso, lo irreal, y equivale a confusión. Entonces, hasta ahí, una mente vana es una mente que solamente piensa en cosas insustanciales y transitorias, es decir, de este mundo únicamente, todo lo que perece. Es una mente que piensa lo que no es. Pero, a ver, yo estoy pensando en un carro, ¿cómo me va a decir usted que no es? ¿Sí? Para Dios no es. Para Dios es un juguete que viene un tsunami y lo voltea patas arriba en un abrir y cerrar de ojos. O le cae un edificio encima y hasta ahí fue. Dejó de ser. No es. Un carro no es vital para la salvación. ¿Qué es lo que llena la mente en forma no vana? Aquello que está en función de la vida eterna. Primero de la salvación, después de la santificación y por último de la vida eterna. 3 cosas que no son vanidad. Y según Nelson también, Efesios 4:17 quiere decir lo siguiente: los gentiles andan en la vanidad de su mente, es decir, sin resultado en sus esfuerzos intelectuales y morales. ¿Intelectuales? Pero yo conozco grandes escritores que no son cristianos. Sí, señor. Claro, un Nietzsche, un Lenin, un Sartre, autores alabados por el mundo gentil, pero Dios los mira y dice: vanidad de vanidades y solo vanidad. Todos sus pensamientos están aparte de Dios, por tanto son mentira. En algunas partes habrá medias verdades, pero eso no alcanza. Y hay gente que se devana los sesos estudiando esos libros y se para con todo el pecho inflado diciendo: yo he leído a Sartre. Y lo pronuncian así, como si fueran franceses, es decir en español Sartre o Nietzsche. Autores que no han aportado nada nuevo por encima de lo que el Señor Jesucristo ya dijo.
Esta es la verdad, y la verdad los hace a ustedes libres. Y lo que no es libertad y verdad es mentira y esclavitud. Y ese resultado lo vemos en la política. Gente que cree a estas alturas que estos autores de hace 50, 70 años todavía tienen respuestas en el socialismo y en el comunismo y nos están llevando a países completamente destruidos moral, social, económicamente. Pasó con naciones vecinas, ojalá no pase con Colombia, pero las cosas no están mostrando señales buenas porque sabemos que tienen que cumplirse muchas señales apocalípticas. Y esa es una de esas señales, que todos los gobiernos se dirijan hacia un enfoque socialista para un gobierno mundial. Bueno, entonces, ¿cómo es tu mente? ¿Cómo es tu pensamiento? Cada día piensas en Dios, te levantas y lo primero que haces es buscar de Dios. Te acuestas y lo último que haces es buscar de Dios. En el día buscas de Dios, en determinados momentos, hablando con Él, oyéndolo, leyendo de Él. Porque si no, tu mente va a ser vacía. Si crees que dejar como cristiano que el Señor te llene durante 1 o 2 horas los domingos únicamente, o si acaso los miércoles, los jueves o los viernes, te cuento que tu mente está más cercana de la vanidad que de la verdad. Porque lo contrario de esto, insustancial, transitorio, falso, irreal, confusión, que fue lo que leímos en el diccionario, es la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Si tú no caminas conforme a la verdad, si no piensas, si no deduces, si no discriminas, si no disciernes conforme a la verdad, si no decides, si no sientes, si tus emociones no están controladas por la verdad, entonces hay vanidad en tu vida. Dice la descripción de Efesios 4:18 con respecto a la vanidad de la mente. Ellos tienen entenebrecido su entendimiento. Vean, en vez de ser inteligentes, en vez de ser científicos, en vez de ser intelectuales, como se llaman ellos mismos, la palabra los llama con entendimiento entenebrecido. Es decir, está oscurecido como si estuvieran en una cueva. Solamente ven ciertas pequeñas luces, pero la luz mayor no la pueden ver. Y por esa razón, continúa 4:18, dice, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Entonces, todo incrédulo, todo gentil es duro de corazón, es egoísta, es soberbio, es vano. Y es ignorante. ¿De qué? De la vida de Dios. ¿Tú conoces la vida de Dios, hermano? La vida de Dios es la voluntad de Dios en acción, y la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Es un día pleno, un día que se lleva con delicia porque tú te sientes realizado. Lo poco o lo mucho que hagas, sabes que es para Dios y eso te llena de una forma especial. Hay esperanza en tus ojos, hay gozo, hay delicias. La vida cristiana es bellísima. El diablo, claro, se empeña en hacerla parecer rutinaria, monótona, porque a él le conviene que los cristianos no lleguen a ese entendimiento de la nueva criatura. Entonces mantiene montoneras de viejas criaturas asistiendo a cultos y diciendo que son cristianos, pero su comportamiento es exactamente igual al de los gentiles. Tienen un entendimiento entenebrecido. El cristiano entregado al Señor tiene una mente como la de Cristo, tan sencillo como eso. Continúa diciendo en el 4:19, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Esta es otra palabra que me temo yo que no está claramente entendida.
porque sensualidad se parece mucho a sexualidad, entonces todo el mundo piensa que ser sensual es ser sexual. Y resulta que tiene un sentido muchísimo más profundo. Aquí en la Nueva Biblia Latinoamericana dice sensualidad, pero en la Reina Valera habla de lascivia. Y pasa lo mismo con esa palabra. Lascivia es casi que una palabra sexual. La lascivia es un deseo desaforado sexual. No solo es eso. Según el diccionario Nelson, lascivia denota exceso, licencia en el sentido de permiso, ausencia de freno, indecencia, disolución y propensión a los deleites carnales. Repito, uno por uno. Cuando yo tengo pensamientos lascivos, mi pensamiento es excesivo con respecto a todo. Entonces no solamente veo televisión 1 hora, 2 horas, sino que me pego a un televisor 8 horas, 6 horas, 4 horas. ¿Qué puede ver uno en 4 horas? ¿Por qué no ve 2 de televisión y aprovecha las otras 2 buscando de Dios? Después dice que no le alcanza el tiempo. Licencia, o sea, un permiso que se da a la misma persona, un autopermiso para hacer cosas que sabe que están mal hechas. No, yo voy a dormir, no he trabajado, no he hecho nada esta semana, me he levantado a buena hora, pero voy a dormir hasta las 2 de la tarde. Hermano, si estás cansado, si has trasnochado, si tu trabajo ha sido excesivo, es natural que tengas que reponer sueño. Pero si no estás trabajando de forma excesiva y estás durmiendo más de la cuenta, te estás dando autopermisos que no corresponden, porque si te das permiso para dormir, con seguridad te das permiso para hacer otras cosas que te hacen daño. Inclusive cosas tan aparentemente inocuas como tomarte una Coca-Cola, que daña tu organismo. Ausencia de freno, o sea, ausencia de templanza, ausencia de autodisciplina, de autocontrol. Perdónenme, hermanos creyentes, pero esta es una gran falla que yo veo en el cuerpo de Cristo. Son muchos los cristianos que no se saben controlar, no saben parar para llegar a un punto de no pecar. Y eso es válido para todo, para el dormir, para el comer, para el tomar cosas que pueden dañar tu organismo. No pueden llevar una dieta sana, por ejemplo. No pueden llevar una dieta intelectual sana. Pareciera que ya no está de moda leer libros. Pero ni siquiera leer en el celular. Leer en el celular es cansón. Uno lee media hora y ya está que lo bota. En cambio, un libro sí lo puede coger y leer 2 horas. Pero como eso ya no se acostumbra, eso es nerd, como dicen, nerd, entonces está mal visto. Lo que está bien visto es no leer. Y resulta que tenemos cantidades de personas que no tienen buena ortografía porque nunca han cogido un libro para leerlo con calma, porque la ortografía se adquiere no tanto por ejercicios, sí, son importantes, pero principalmente porque las palabras van entrando a la mente y allá van quedando, entonces queda una especie de memoria fotográfica que después identifica los errores ortográficos. Hoy vemos horrores de ortografía en esas redes sociales. Yo puedo decir, sin ánimo de equivocarme, que la gran mayoría de ellos no han cogido un libro con juicio. Estoy poniendo pequeños ejemplos de cosas que parecen no tener importancia para la salvación, pero sí la tienen. Si yo no tengo disciplina para estudiar, no tengo disciplina para leer. No tengo disciplina para organizar horarios. No tengo disciplina para comer con juicio. De pronto como a cualquier hora. El organismo está hecho de tal manera por Dios que haya horarios. Debe haber un horario para levantarse, uno para acostarse, uno para desayunar, comer, almorzar y si es el caso tomar algo más. Esos horarios son importantes para el organismo. Es que es cuadriculado de mente, es retrógrado. No, señor, es disciplinado, tiene templanza. Obviamente lascivia también es indecencia, es disolución. Entonces,
Estos gentiles, como no tienen a Dios, viven de sensualidad en sensualidad, de lascivia en lascivia, malos pensamientos que llenan su mente, y por esa razón de espirituales no tienen nada. Por eso dice en 4:20, pero ustedes, mis hermanos, afortunadamente ahora se dirige otra vez a los efesios, otra vez a los que están oyendo la predicación de Pablo sobre la nueva vida. Ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Ustedes, mis hermanos, han sido enseñados en que Cristo tiene que relacionarse con ustedes de otra manera, no solo con la salvación, sino con el proceso de la santificación cada día. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Vea, ¿a un cristiano se le dice eso? Si en verdad usted es cristiano, si en verdad Cristo está trabajando en usted la verdad, imagínense, Pablo se lo dijo a los cristianos, porque hay muchos que son cizaña y creen que parecen trigo, pero no lo son. Yo estoy hablándole a un grupo que se deja discipular. Por tanto, cuando ese grupo es juicioso, es disciplinado, yo asumo inmediatamente que son trigo. Son discípulos del Señor, no míos, del Señor Jesucristo. Id y haced discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado, todo lo que os he mostrado, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un discípulo. Un discípulo es el que se sienta a oír para aprender y después hacer. Al hacer, está mostrando que ya cambió su pensamiento de alguna manera, y que como su pensamiento está siendo renovado, entonces sus actitudes ahora van a ser nuevas. Por tanto, toda su vida está siendo transformada. Vuelve otra vez a hacer énfasis Pablo en el 22, que en cuanto a la anterior manera de vivir, ustedes se despojen del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Ah, mire, sí, pastor, sabe que yo no había visto eso. Yo no sabía que Pablo explicaba claramente cómo se vive la nueva vida. Ay, hasta ahora lo veo. Primero, me está diciendo Pablo en 4:22 que tengo que despojarme del viejo hombre. Con lo que me está diciendo, yo entiendo que lo que tengo que hacer es dejar de hablar como hablaba antes. Pastor, ¿y cuándo es antes? Pues hermano, ayer, hace un año, hace 10. Tu hablar constantemente está siendo renovado. Pero pastor, yo ya no digo groserías. Hermano, no se trata solo de las groserías. Muy bien que las hayas dejado a un lado, ya no te gustan, ya las detestas, perfecto. Pero ahora tienes que aprender a hablar con la verdad de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, este problema tan grande que tengo desde hace 2 años y que no se resuelve porque ¿qué será lo que pasa? Hermano, de pronto es que no estás hablando correctamente, no estás hablando conforme a la verdad. Otra que tanto les repito a ustedes, pero que transforma pensamientos rápidamente: todo obra para bien. ¿Por qué transforma pensamientos esa palabra? Porque antes tú veías tragedia, desgracia y mal en todas las cosas. Cuando ya vives conforme a Romanos 8:28, todo obra para bien, estás viendo a tu Señor, a tu Dios, que tiene el control de todas las cosas y que por eso las va a convertir en bendición. Entonces le dices: gracias Señor, que esto que estoy viviendo es tan duro, pero tú lo vas a convertir en bendición. Y como le estás agradeciendo y estás hablando lo que es conforme a la palabra, entonces el Señor dice: te bendigo ahora sí, hijo, ya estás entendiendo, ya no estás rechazando las bendiciones con tu forma de hablar. Ay, pero entonces, ¿qué es importante el declarar? No, hermanos, no es el declarar, es el pensar, pero lo que sale de la boca es lo que hay en el corazón.
Entonces no es que uno declare bendición y entonces yo ahora voy a vivir entre 30 millones a la derecha y otros 30 a la izquierda. Repítelo si quieres, las veces que quieras, te garantizo que no se va a cumplir. En cambio, tú le dices: Señor, tú eres el dueño y Señor de todas las cosas, te reconozco, estoy contento ahora en escasez, y cuando tenga abundancia, Señor, voy a bendecirte igual. Ayúdame en eso, que cuando tenga abundancia, no solamente me regodee en lo que tú me has dado, sino que bendiga a los necesitados. El Señor dice: entendiste, por fin va mi bendición, y empieza el Señor a resolver las cosas poco a poco, porque estás cambiando tu forma de ver las cosas. Despójense del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. El viejo hombre es egoísta, el viejo hombre es orgulloso, es rebelde, no puede estar con Dios ni tampoco quiere. Romanos 8 dice en el capítulo que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero que los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y más adelante dice: pero los que son de la carne no pueden agradar a Dios. Los que piensan en las cosas de la carne. Entonces, se trata de supervivencia espiritual. Yo tengo que cambiar urgentemente mis pensamientos, mis dichos, mi actitud, mi forma de pensar, mi forma de proceder, mi forma de ver la vida, para que las bendiciones de Dios me alcancen plenas. Porque mientras siga con los deseos corrompidos, pensando cosas negativas, no van a llegar las bendiciones como deben. Efesios 4:23, este es el versículo central. Y que sean renovados en el espíritu de su mente. El espíritu es la esencia, el centro de la mente. Renovados allí. Pablo está explicando cómo es que se vive en la nueva criatura, con una mente que piensa en forma nueva, de acuerdo a la verdad de Dios. Entonces, descubrimos que hay una contradicción, y es que vemos muchísimos que se llaman cristianos, de vez en cuando citan versículos y hasta los citan de memoria y bien, pero viven conforme a los gentiles. Eso es una contradicción. El verdadero cristiano nacido de nuevo es un cristiano que tiene una boca transformada, una mirada transformada, una actitud transformada, todo. Pastor, pero usted me está hablando de un Pablo y de un Jesucristo. No, hermano, yo te estoy hablando de una persona que va creciendo día con día. Si ayer decías 10 groserías, hoy no dices sino 5 y mañana ninguna. Si ayer todo era negativo con tu boca, hoy empiezas a declarar algo de la verdad, para que tu corazón se llene de algo de la verdad. Y mañana 2 algos de la verdad, pasado mañana 3. Así es como va creciendo el verdadero cristiano. Un cristiano estancado, sentado, que solo oye y oye y oye y no hace nada, no es un verdadero cristiano. Se parece más a un gentil que a otra cosa. Y pues terminamos con el 4:24. Entonces, me decía en el 22 que me despoje del viejo hombre, en el sentido de que me quite ese vestido que traía, porque mi interior ya fue renovado con el nacimiento en Cristo. Ahora lo que me tengo que poner es el vestido, o sea, las actitudes hacia el mundo, como me ve el mundo, y se vistan del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, eso quiere decir que es el propio Señor Jesucristo, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Es decir, Cristo es el modelo, y según ese modelo, el Señor nos crea un nuevo hombre, un nuevo Fernando, que va a actuar, pensar, decir y obrar conforme al Señor Jesucristo, tal cual. Y cada día se parece más a Jesucristo y se parece menos al viejo hombre, porque cada día se viste con la palabra y se quita las mentiras del mundo gentil. Me parece que es necesario, ya como conclusión, que como cristianos empecemos a cuestionar muchísimas cosas del mundo que hasta ahora hemos creído que eran verdades. Por ejemplo, que es necesario un título
para triunfar en la vida. Eso es una mentira. Que es necesario tener un estatus económico para que lo respeten a uno. Eso es una mentira. Que es necesario mostrar fuerza para que los demás lo respeten a uno. Esa es otra mentira. Y así hay cantidades, pero las hemos tragado enteras y vivimos conforme a eso. Que el ser exitoso es el que más trabaja, el que más produce y el que más lleva a la casa. Esa es otra mentira. Porque el que lleva a la casa no es el varón, es Dios a través del varón. Y el Señor le place a veces escoger a ciertas familias en ciertos estratos económicos hablando, que no sean muy altos y se goza en ellas. Entonces, ¿por qué hay cristianos que están luchando por subir de estrato al 10, al 20 o al 30? Y eso se les está enseñando en las iglesias también. Usted es hijo de Dios, usted tiene que vestir, actuar y andar como un hijo de Dios. Sí, pero espiritualmente, pastor, que está predicando esa mentira, usted le está metiendo en la cabeza a los creyentes que es en forma externa. Cuando el Señor dijo, no os hagáis tesoros en la tierra. Los tesoros son para el cielo, los tesoros son para la vida eterna. Hermano, a trabajar más por la santidad. Terminamos.